verso 1 de Isaías 18. Dice: ay de la tierra, del zumbido de alas, la que está tras los ríos de Etiopía. Dice aquí un comentario: tierra del zumbido de alas, otra posible traducción: país donde resuena el zumbido de insectos. Qué curioso que ahorita en ese lugar ahorita esté lleno de insectos, de langostas. Ahorita hay una plaga por allá, entonces me parece particular empezar con esto. De hecho, esa plaga ya se extendió hasta América, como les había mencionado, algunas partes de América del Sur donde ya se está viendo la plaga. ¿Verdad? Una plaga de langostas muy seria que se está dando. En Apocalipsis, ¿verdad? Los tres ayes son el ejército que sale como langostas. En la quinta trompeta tortura a las personas por 5 meses. Entonces es un ejército, no son langostas, es un ejército, pero la forma en que van a actuar es como actúan las langostas. El segundo ay es cuando los dos testigos resucitan. El tercer ay es cuando Lucifer cae a la tierra y se hace pasar por el Mesías. Como decía entonces, aquí está diciendo en el verso 12 del 17, ay, por el estruendo de las naciones. O sea, en sí es el mismo ay, solo que es como si todo el mundo está quejándose. Entonces vemos que a pesar de que se mencionan dos ayes en el capítulo 17, verso 12, se refieren a lo mismo. Apocalipsis 9 decía: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, como las que están saliendo ahorita. O sea, ahorita están saliendo literales, y es una señal de que ya viene el final, y entre ese final está este evento. Dice: del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni árbol alguno. Entonces ahí vemos que no son insectos. Dice: sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Yahweh en sus frentes. Todos excepto los 144,000 van a estar vulnerables a esta plaga. O sea, esto va a poder tocar cristianos. Parte de los muchos van a pasar por esto, tristemente. Lo más seguro, ¿verdad? Yahweh va a tener misericordia de la mayoría de los muchos en esta parte, porque esa misericordia se cierra con la muerte de los dos testigos y empiezan a morir los muchos a partir de ese momento en la segunda mitad. Entonces por eso digo que Yahweh tal vez tenga misericordia aquí de bastantes de los muchos, pero los muchos no tienen el sello de poderoso vivo, por eso están vulnerables en este momento. Decía después en Apocalipsis: pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, lo mismo que había durado el diluvio cayendo. ¿Recuerdan? La caída del diluvio, no el diluvio entero porque eso duró 1 año y unos días, sino la caída de agua y cómo siguieron brotando las aguas por 150 días, porque en realidad también fue 40 días que cayó lluvia, pero 150 días salía agua de abajo y se movía todo, hasta que después de los 150 días se calmó y empezó a bajar el agua por 150 días y así duró 1 año. Entonces el punto es que esto se conecta con el tiempo de Noé, porque la venida del Hijo del Hombre como los días de Noé. Dice: y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El verso 12 dice, vean qué curioso el 12: el primer ay pasó, pero vienen aún 2 ayes después de esto. La quinta trompeta es el primer ay, los 2 testigos que vienen después, Apocalipsis 11 en la séptima trompeta, segundo ay, y el tercer ay, Apocalipsis 12, cuando cae Lucifer. Dice el verso 1: ay de la tierra del zumbido de alas. 2 cosas, como decía, una que sorprendentemente ahorita está pasando eso literalmente con zumbido de alas, por esa misma área a la que se refiere aquí, de la cual está por hablar Yahweh. Segundo, que dice la que está tras los ríos de Cush, que es Etiopía. Cush. De Cush, según el libro de Génesis, salió Nimrod. De hecho lo vamos a ver el próximo Shabbat, si Yahweh permite. De Cush salió Nimrod, y Nimrod es la principal representación del líder mundial, la bestia, el cuerno pequeño de Daniel. Y eso se conecta también con la quinta trompeta. Por eso es que sigo con el hecho de que, a pesar de lo que acabamos de ver de la quinta trompeta como el primer ay, se conecta con esto por el hecho de que está hablando de Cush, que se conecta espiritualmente hablando, ¿verdad?, con Nimrod, por ende con la bestia. Y las alas, zumbido de alas como las langostas de la quinta trompeta, y de conectarlo con el capítulo anterior, por si algo en el capítulo 17 estaba hablándole a Damasco y unos juicios contra Israel, por ejemplo, ahora está hablando contra Cush. Entonces es como si en separado se puede ver el sufrimiento que va a pasar cada nación impía, por el cual va a decir ay esa nación. Se suelta el primer ay, las langostas torturan gente por 5 meses en todo el mundo, y por eso habría bramido de muchas aguas, las naciones, etc. Y la separación tendría que ver con la separación de naciones o de personas según su doctrina. Como he hablado antes, las naciones tenían un ángel sobre ellas,
pero después de la mezcla de naciones que se dio a través de la historia, dependiendo de la fe de la persona, es el ángel al que adoran. Entonces, así como antes era una nación, tenía una religión y un ángel específico a quien erróneamente adoraban, después, según la religión, no importa la gente de cuál nación sea, son parte de la porción de X ángel. Por eso es que al Yahushua venir abre la puerta para cualquier gentil de que al aceptar a Yahushua como Mashiach se vuelva parte de la porción de Yahweh, que es Israel. Continúo ahora sí. Ay de la tierra del zumbido de alas, la que está tras los ríos de Cush, la que envía mensajeros por el mar, en naves de junco sobre las aguas. La que envía mensajeros por el mar en naves de junco sobre las aguas. Entonces, me parece curioso como lo que se está mencionando ahorita se conecta con Moshe, a quien metieron en una caja, en un arca, lo pusieron en el río Nilo y lo mandaron y se convirtió en el mensajero de Yahweh. Pero aquí Yahweh está hablando contra los impíos del mundo que envían mensajeros como si fueran Moshe por el agua, pero para llevar mentira. Ay de la tierra del zumbido de alas, la que está tras los ríos de Etiopía, la que envía mensajeros por el mar, como los evangelistas del mundo, que lamentablemente ni siquiera saben lo que creen, tristemente, o no pueden defenderlo, porque obviamente si uno les pregunta qué es lo que creen, sí le dirían a uno, pero no podrían defenderlo con la escritura, y ahí está el problema, y por eso digo que no saben, porque si supieran no andarían predicando eso. Verá todas las contradicciones que hay de su fe con lo que dice la escritura. Entonces, la que envía mensajeros por el mar en naves de juncos sobre las aguas. Id, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y piel brillante, al pueblo siempre temible, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Cuya tierra es surcada por ríos. Es particular, como Yahweh hace, que habla, o sea, de esta manera, de tal forma que esto se cumplió en aquel tiempo cuando Ishayahu lo dijo, y se cumple en nuestro tiempo también. Entonces, como por un lado, o sea, por ejemplo, por decirles un ejemplo, Estados Unidos, se aplica mucho aquí. En comparación con el resto de América, son más altos, ¿verdad? Todos nosotros somos chiquitillos. Piel blanca, 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 que eso, aunque aquí creo que se refiere a algo un poco diferente, por si algo en lo literal. Pero por ejemplo, el hecho de que de Estados Unidos se supone que han salido miles de evangelistas que han evangelizado el mundo entero. Entonces hay mucha gente que tiene mucha fe en Estados Unidos y en la protección que el Todopoderoso le va a dar por cómo ha vuelto cristiano la mayoría del mundo. Pero vuelvo a lo mismo, esa no es la doctrina verdadera, entonces más bien es un peligro. Y eso va a traer juicio y está sucediendo ahorita. Fueron los que esclavizaron a un montón de israelitas por 400 años y ahorita están viendo cómo algunos de ellos se están rebelando contra ese control que había. Está mal, pero es similar a Egipto, cuando el pueblo de Israel pensó que ya era el tiempo de salir y fueron a pelear y se murieron todos porque empezaron a protestar contra la esclavitud y no era el tiempo en el que Yahweh los iba a liberar. Entonces está dando algo muy similar en Estados Unidos, una nación que ha controlado el mundo entero, ha sido potencia, ha supuestamente ayudado a un montón de gente y con ese cuento de que han ayudado se consideran superiores. Y no estoy diciendo todo estadounidense, estoy diciendo la gente engañada y principalmente los políticos, los gobernantes, que piensan que Estados Unidos ha sido una bendición para el mundo. Y aunque en alguno que otro momento, de fijo, ha hecho algo bueno, para algo ha servido, tristemente ha hecho mucho daño por los líderes que han tenido, porque han estado bajo el control del Illuminati, los han utilizado como la policía del mundo. Y si en Estados Unidos ahorita están pidiendo que ya no le den fondos a la policía, lo cual va a ser trágico también, es una muestra de que si la misma nación no aguanta ya tener policía en ese lugar, imagínense el mundo entero viendo a Estados Unidos como la policía del mundo entero. Todo al revés. O sea, me parece muy curioso lo que está pasando ahorita, cómo se conecta con la escritura, cómo se conecta con Egipto. Cuando parte de Israel pensó que ya era el tiempo, empezaron a pelear y murieron. Y por el hecho de que decía, id mensajeros veloces, y es que hace poquito vi algo de cómo hablaba de cómo Estados Unidos ha evangelizado, con Billy Graham por ejemplo, el mundo entero. Id mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y piel brillante, al pueblo siempre temible, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Como lo que decía, conquistadora, a todo lado que han ido han conquistado, establecido ahí su base y controlado, puesto la supuesta democracia y un líder que ellos controlen. Dice, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Fin de los tiempos, cuando van a sonar las 7 trompetas, y vean cómo confirma lo anterior. El ay del verso 1
como la quinta trompeta de Apocalipsis 9. Y digo la quinta por el zumbido de alas. Y aquí dice cuando se toque trompeta, confirmando que el ay se va a dar en trompeta. De los 3 ayes, 2 se dan en trompetas. Uno en la quinta, otro en la séptima. Los 2 testigos resucitan y suena la séptima trompeta. Entonces el ay de cuando los 2 testigos resucitan y ascienden es poco tiempo antes de la séptima trompeta. Y la séptima trompeta cuando se da el tercer ay. El último ay se da durante lo que está pasando en la séptima trompeta. Entonces también se puede conectar con la trompeta séptima. Porque Satanás va a caer, se va a hacer pasar por el falso Mesías, se va a empezar la huida y por ende la cosecha, que es en la séptima trompeta. Entonces dice: vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Yahweh me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como el sol claro después de la lluvia, como la nube del rocío en el calor de la siega. Confirmando lo que vengo hablando por varias razones. Una, me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Y Yahushua está a la derecha del Padre, en el cielo, viendo todo lo que va a pasar en el fin de los tiempos. Envía al último, el cual va a recoger a los 144,000. Yahweh los protege, y estos, como el cuerpo de Mashiach, van a ver todo lo que va a estar pasando a su alrededor. Como cuando dice la escritura: caerán 1,000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, pero a mí no llegarán. Me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Después, como el sol claro después de la lluvia, como dije ahora, cómo se conectaba con el diluvio, porque la venida del Hijo del Hombre como los días de Noé. 150 duró el agua sobre la tierra, y caos y demás. Y aquí dice: como el sol claro después de la lluvia, con la nube después de la lluvia viene el arco iris. Como Yahweh hizo el pacto con Noah y le dijo que el arco era ese pacto, y que el arco le recordaría a los hombres que nunca más Yahweh destruiría la tierra por agua, pero sí por fuego. Entonces, en el fin de los tiempos aparece en el primer sello el testigo como Moshe con un arco para confirmar el pacto, como en los días de Noé, traer una lluvia de fuego. Entonces, como el sol claro después de la lluvia, como la nube de rocío en el calor de la siega. El sol claro era como el sol de justicia también, y como la nube de rocío en el calor de la siega, en la cosecha, la séptima trompeta, lo que venía diciendo. Durante la séptima trompeta se da la cosecha, y aquí dice como la nube de rocío. El maná bajaba como rocío. Y en Apocalipsis 14, cuando se da la cosecha, dice que Yahweh Juan ve a uno como el Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre, en una nube que cosecha a todos. Apocalipsis 14. Entonces, como la nube en la que viene el Hijo del Hombre, de rocío, el maná, en el calor de la siega, en el calor de la cosecha del fin de los tiempos. Por ende, básicamente confirma lo de los ayes. Y en sí, al mencionar ya ahí la siega, mencionar ahí trompeta, después de 3 ayes, pues sí, al menos confirma exactamente que en la séptima trompeta, la última trompeta, se da el tercer ay, que es cuando el falso Mesías cae, y ay de los habitantes de la tierra, como dice Apocalipsis 12. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, verá el fruto, las obras de los justos, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso los 144,000 que confiesan su nombre van a ser cosechados. Llegan a la perfección a través de la verdadera doctrina, son sin mancha delante del trono de Yahweh, como está escrito en Apocalipsis. Y pasada la flor, esa es la estima, la estima de la planta es la flor. Dice entonces: cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas. Algo interesante e importante de entender con respecto a la cosecha es que la cosecha no solo se trata de los pocos y los muchos, a pesar de que eso es de lo único que se menciona directamente en Apocalipsis 14. En la cosecha se cosecha todo lo que haya salido, y se arranca lo que no sirva y se quema. Como cuando Yahushua cuenta la parábola de la cizaña y el trigo, ¿verdad? En la cosecha, Apocalipsis 14 no se menciona la cizaña, pero Yahushua sí la mencionó. Y está por toda la escritura. Entonces está la cizaña, está la flor que se cae y se seca, está los árboles que no están cerca del río, entonces se seca su hoja y se cae, etcétera, etcétera. Lo vemos por toda la escritura. Entonces mi punto es, ya cuando llega el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, Yahweh va a ver todos los frutos que ha dado cada hombre, por sus frutos los conoceréis. Y según ese fruto, ya sea va a llevarse con él lo que él puede tomar, como un hombre tomaría el fruto que quiere comer, y el que esté podrido lo va a desechar, el que esté seco lo va a quemar. Entonces por eso dice: entonces podará con podaderas las ramitas. Recuerden que el último es la rama de David,
la rama de la cual salen todos los frutos que Yahweh va a cosechar en Apocalipsis 14. Por eso vemos en Génesis 49 que su rama se extiende y da muchísimo fruto. Entonces, si el testigo como Moshe es la rama que da el fruto, los 144,000, quiere decir que entonces hay otros pastores que son ramitas, porque dan poco fruto o no dan fruto del todo, porque el testigo como Moshe es el buen pastor, es la rama. Entonces, cortará y quitará las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes, o sea, para los ángeles que están sobre los reinos del mundo. Y eso lo vemos también en la guerra de Armagedón, en Apocalipsis 19. Vi un ángel, verso 17, que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Yahweh, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces, una vez que ya Yahweh tomó los suyos, sus frutos, los que van a ser su ejército, los que van a vencer en la guerra de Armagedón, entonces Yahweh llama a las aves para que se coman todo el resto, como está diciendo aquí. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. Dice, el profeta anuncia la batalla y la describe en lenguaje figurado. Curioso que mencione la batalla, como acabamos de verlo con la guerra de Armagedón en Apocalipsis 19. El profeta anuncia la batalla y la describe en lenguaje figurado. Ante la tranquila mirada de Yahweh, todo será destruido y los cadáveres servirán de alimento a las aves de los montes. Aquí ponen un título, profecía contra Etiopía, pero lo que leemos dice, la que está tras los ríos de Etiopía. Hubiese podido decir, tú Etiopía, que estás en medio de los ríos, o algo así. Pero parece hablar de Asiria o Egipto. También lo conectan con el hecho de que dice nación de elevada estatura y piel brillante. Lo conectan con los etíopes, que eran muy altos, pero Yahweh en realidad está hablando de la tierra que está detrás del río, lo cual puede abarcar varios países en realidad. Y por eso es que también decía ahora que Yahweh, a pesar de que esto se aplicó para ese tiempo, se aplica para este tiempo de otra manera, proféticamente, y por eso no menciona nombre, porque se está refiriendo a cualquier nación de hoy en día que aplique a las palabras de aquí, como el hecho de que los que conquistan el resto de la tierra, básicamente el que va a terminar convirtiéndose en el imperio mundial. Entonces las escrituras que tienen como título profecía contra Etiopía fue como una deducción que sacaron los que lo leían, pero no está en la escritura explícito. Decía, serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En Isaías, unos versos anteriores de Isaías, también en lo que viene más adelante en el 34, vemos que hay lugares que han estado bajo el poder de espíritus malignos en este tiempo por doctrinas falsas como el Vaticano y cosas así, que eventualmente van a ser destruidas completamente y van a ser dejadas así y van a estar habitadas por espíritus o estas entidades de las cuales se refiere aquí, demonios y demás, que van a tomar ese lugar como su guarida. Entonces, así como para nosotros hoy en día es claro que si uno va a la selva se puede encontrar con algún animal salvaje en algunas partes de la tierra, eso es para ejemplificar que en aquel tiempo al que vamos van a haber entidades que serían como esos animales salvajes y que van a tener sus lugares en la tierra, que si fuésemos ahí los podríamos ver, por decirlo así. Entonces, por eso dice, serán dejados para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Si nosotros servimos a Yahweh, cuya imagen es el hombre, somos hombres, seres humanos, y al entrar en esa vida todo nos va a servir a nosotros como Yahweh mandó desde Génesis, toda la creación. Pero si uno, como la mayoría de las religiones, sirve a un ángel o a un demonio, está sirviendo a un animal. Entonces en la otra realidad se va a convertir en eso que estaba buscando ser. Por eso yo he mencionado muchas veces que, no está escrito por si algo, pero cabe la posibilidad, por deducción, cabe la posibilidad, por sus frutos los conoceréis, otro montón de cosas, que una forma en la que se manifieste castigo sea que se manifieste la realidad que cada persona quería. Por ejemplo, el infierno o el lago de fuego es aquellas personas que no quieren estar en la presencia de Yahweh. Yahweh les hace un espacio donde exista una realidad como lo que sería si Yahweh no existiese, lo cual básicamente es imposible porque todo existe por él. Pero como los seres humanos por su libre albedrío se quieren ir de su presencia, entonces van a estar en una realidad donde no esté su presencia, en el sentido de que no va a haber bondad, no va a haber misericordia, no va a haber entendimiento, no va a haber inteligencia, no va a haber sabiduría, no va a haber nada de eso, porque todo eso es de Yahweh. Entonces la gente que rechaza a Yahweh rechaza eso y va a vivir en una realidad donde no existe eso. Ahora, eso obviamente siempre se ha entendido como gente en fuego, sufriendo,
y otros del otro lado disfrutando la vida. Y en cierta forma sí se ve así cuando lo vemos en lo literal, en la escritura. Me refiero a que la gente va a sufrir, los que se alejen de Yahweh. Pero según lo que vemos acá y otras partes de la escritura, puede haber una parte del castigo, una parte de la manifestación de ese castigo de esas personas impías que se alejan de Yahweh, o quizá todo, el Padre verá y nos dirá, o veremos, en la cual si una persona se comporta como un cerdo, se convierte en un cerdo, porque su alma era de cerdo, solo que estaba en cuerpo humano porque Yahweh le está dando la oportunidad de volverse humano, pero no aprovechó su vida, se alejó de Yahweh, se alejó de Yahushua y actuaba como un cerdo, adoraba a aquel que es como un cerdo, y en la otra realidad tomará la forma de aquel que adoraba, entonces sería como un cerdito en la granja de algún justo. y sé que esto tal vez suene muy extraño, pero es algo que es completamente lógico y es según el libre albedrío de la gente, y es parte de lo que vemos acá, que van a seguir habitando la tierra en algunos lugares específicos este tipo de personas, pero también se puede ver cómo, porque lo que vimos con Armagedón era las personas van a morir y se van a convertir sus carnes en la comida de sus ángeles. Eso es lo que está diciendo en lo literal, ya lo mencioné. Sin embargo, es curioso que esos que se los van a comer, cuando uno se come algo, ese algo se vuelve parte de uno. Por eso Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Y por eso dice la escritura que maldito el hombre que es comido por un león, porque ese hombre se convierte en león. Y bendito por el otro lado el león que es comido por un hombre, porque el león se convierte en hombre. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, el punto es cuando uno se come algo, ese algo se vuelve parte de uno. Entonces, si uno se come un animal, le está dando bendición a ese animal y está elevando la realidad de esa criatura al usarlo para su alimento y poder seguir viviendo. Entonces esa carne se vuelve parte de su carne, entonces ese animal, ese becerro, por ejemplo, que se come, se vuelve humano al uno comérselo. Pero si uno fuese comido por un animal, es uno el que se vuelve parte de ese animal, porque se vuelve parte de su cuerpo. Y es a eso a lo que me refiero. Satanás, al comerse a la gente, esa gente se vuelve parte de su cuerpo. Y si se vuelve parte de su cuerpo, las personas se vuelven animales como él, como la bestia. Entonces, una forma en la que se podría dar la realidad de, así como nosotros, al hacernos uno con Yahushua, vamos a recibir un cuerpo nuevo y vida eterna en ese cuerpo nuevo, siendo humanos, perfectos, por encima de lo que hayamos llegado a ser aquí en esta vida. Por otro lado, entonces, se puede deducir que personas que son comidas por el enemigo, se hacen uno con el enemigo, en la otra realidad se manifestará la verdad de lo que ellos son, y por ende serían como los animales. ¿Sí me estoy explicando ahora? Sí, espero que quede más claro. Espero no confundir a nadie. Entonces, en aquel tiempo será traída ofrenda. Bueno, lo que decía el verso anterior, sobre ellos tendrán el verano las aves. Entonces el verano va a seguir dándose, se va a seguir dando el invierno, y ahí van a seguir habiendo animales sobre esas personas que se rebelaron en contra de Yahweh. Sobre ellos tendrán el verano las aves. ¿Se acuerdan lo que dijo Yahweh? Que mientras haya... Voy a leerlo rápidamente, lo vimos la vez pasada en Génesis 8. Mientras la tierra permanezca, dice el verso 22 del 8, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Entonces Yahweh está ya hablando de que ya está pasando el apocalipsis y está hablando de que va a seguir el verano y el invierno porque la tierra va a permanecer, pero esas entidades ahora van a permanecer con autoridad y control sobre esas almas que se habían alejado de Yahweh durante verano e invierno, que sigue aconteciendo durante todo el milenio. Entonces sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Yahweh de los ejércitos. Eso es particular porque vemos en Zacarías y en algunos otros profetas que en aquel tiempo, el milenio y la eternidad, las naciones van a tener que celebrar tabernáculos. Recuerden, Sukkot, va a ser obligatorio que celebren Sukkot, y cada Sukkot van a tener que venir a Israel para darle honor a Yahweh a través de su pueblo, trayendo tributo. Y si no celebran Sukkot, si no vienen a Jerusalén en ese tiempo, no va a llover en sus tierras, entonces no van a tener comida. Entonces en aquel tiempo será traída ofrenda a Yahweh de los ejércitos. Ya todas las naciones van a estar sujetas, todas van a tener que ofrendar, tributar, porque hoy en día tributan al gobierno donde viven, y esa plata se la roban y la utilizan para cosas malas, y hay impuestos para todo y le quieren agregar más impuestos a la vida, mientras que con Yahweh va a ser una cuestión de honor, y todo lo que den se va a utilizar para su propio bien, que es como debería ser en este mundo, por si algo, ¿verdad? No es como, porque mucha gente va a tratar de poner a Yahweh como que necesita tributo, como que necesita ofrenda, comparándolo con un pastor de hoy en día que pide ofrendas, comparándolo con un político que pone impuestos. Pero ahí en ese milenio van a ver para qué eran los impuestos, para qué era la ofrenda verdaderamente. O sea, la bendición que venía va a estar claramente ahí. Hoy en día uno, si da ofrenda,
da ayuda a alguien, uno no puede ver la bendición que eso le trae. Uno la espera, uno la cree, pero uno no puede verla o no puede reconocerla, porque digamos, tal vez venga una bendición gigante y usted no sabe qué conexión tiene con esa ofrenda que dio, por ejemplo. En ese tiempo todo va a estar claro a la vista, por qué se da, por qué se hace y qué es lo que provoca cada cosa. En aquel tiempo será traída ofrenda a Yahweh de los ejércitos. Vean que dice Yahweh de los ejércitos, no dice Yahweh Elohim. ¿Por qué? Porque ya aquí los ejércitos celestiales están con él y vencieron en la guerra de Armagedón de Apocalipsis 19. Entonces ahí está Yahweh primero y último, como el líder del ejército, porque ahorita ya está como rey en este momento. Por eso le traen ofrenda. Dice, en aquel tiempo será traída ofrenda a Yahweh de los ejércitos de parte del pueblo de elevada estatura y piel brillante, del pueblo siempre temible, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Será traída al lugar del nombre de Yahweh de los ejércitos, al monte Sión, donde se reúnen los 144,000 en la cosecha. Monte Sión representa el reino de Yahweh, o sea, el monte es reino, estableciendo Yahweh su reino en esta tierra seca, representado por el significado del nombre Sión. Seca porque rechazan el agua de vida que es Yahushua, quemada por el sol, como lo que representa el nombre Sión. En lo positivo, obviamente, que la estima de Yahweh, su resplandor, está sobre la tierra, así como si el sol está sobre una tierra, la tiende a secar. Entonces será traída al lugar del nombre de Yahweh, o sea, donde esté ya su encarnación, porque el nombre de Yahweh encarna y es un Mashiach. Entonces, donde esté el nombre, un lugar en la tierra donde va a estar la representación de Yahweh en la tierra, el rey. Y una vez más aquí, ¿verdad? Aunque hay quienes interpretan esto como los etíopes, los Kushim, en el sentido de etíope, en el sentido ya más genético, por decirlo así. ¿Se acuerdan que les he mencionado que hay varias partes en la escritura donde parece indicar que algunos rastas, no voy a decir todos, pero que gran parte de los rastas finalmente van a reconocer que la doctrina de Selassie está errada y reconocerán la verdadera doctrina de Yahushua y por ende aceptarán la verdad y seguirán a Yahweh? Eso me refiero en el sentido de piel negra y Etiopía, por el hecho de que curiosamente los rastas cantan mucho de Etiopía, hablan mucho de Etiopía como si fuera la tierra prometida, y hay algunos que creen que eso era la verdadera Israel. Es mentira, ¿verdad? No es correcto, pero tiene que ver con que cuando la reina de Saba fue a donde Shlomo para ver su sabiduría, Shlomo se acostó con ella y ella quedó embarazada y ella se fue con un hijo, y ese hijo, Menelik, fue el antepasado de Selassie, y ese Selassie y ese Menelik reinaron. Entonces hubo mucho poder entre ellos, y ese poder es el que hoy en día los rastas desearían volver a obtener, por decirlo así. Entonces están muy enfocados en Etiopía en vez del reino de Jerusalén, en vez de Shlomo, Menelik, y es un problema porque se quedan cortos, deberían llegar hasta Shlomo, hasta el reino de Jerusalén. Entonces este Menelik se trajo una copia del arca del pacto, por eso hay una copia del arca entre los etíopes, que hay quienes creen que es la verdadera, la original, y hizo una copia del palacio del rey, hizo una copia del templo, y hoy está en ruinas. Entonces la gente que ha visto esas ruinas, hay quienes piensan y han hecho el argumento de que por esas cosas, que en realidad esa es la tierra prometida. Entonces, en lo que respecta a Etiopía, piel negra se conecta con hoy en día, como muchos rastas se conectan con Etiopía espiritualmente. De hecho, es otra forma de explicarlo. ¿Se acuerdan que acabo de ahora decir que antes era una nación bajo un ángel? Esa nación empezó a adorar ese ángel pensando que era el Todopoderoso que envió el ángel. Entonces un ángel aquí con otra nación, otro ángel aquí con otra nación, etc. Cuando las naciones empezaron a mezclar, digamos, alguien de esta nación creía lo de esta nación, entonces esta persona adoraba a este ángel de esta nación. Y así es como hoy en día ya no es por naciones que se separa la humanidad, sino por creencias, por fe o por doctrinas. Entonces los rastas tienen esa doctrina que los lleva a Etiopía, como si fueran etíopes, como si estuvieran bajo el ángel de Etiopía. Y eso es a lo que me refiero, por eso se pueden todos los rastas conectar como a esto, a lo que se refiere cuando se habla de Etiopía en general. Aquí hay quienes creen que es de Etiopía por las características que menciona, pero vuelvo y repito, en lo espiritual se refiere a una nación a la cual temen las demás naciones, porque dice siempre temible. Y desde que yo nací, yo no recuerdo nunca que alguien haya dicho es que los de Etiopía son... Pero sí se habla muy negativamente en ese aspecto de Estados Unidos. Digamos, también hoy en día de China, por ejemplo, que tienen demasiado poder como para llegar y controlar, si les da la gana, al mundo entero en algún momento. Tristemente, ya China tiene el ejército, o sea, tiene un ejército tan grande como el que se menciona en la sexta trompeta de Apocalipsis, lo cual es sorprendente.
Es un número que hasta hace poco era imposible imaginárselo como para un ejército de 200 millones. Entonces, el punto mío es, se puede conectar en lo espiritual con Etiopía por algunas razones, y por ende las personas que espiritualmente se conectan con esa tierra. Pero por las palabras que está utilizando Yahweh se refiere a una nación que controla a las demás, que se aprovecha de su poder, de su control, y que son muy altos también. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Saúl, que era el más alto de todos? Todo el mundo estaba debajo del hombro de Saúl, y por eso lo pusieron rey, porque en apariencias era muy fuerte y toda la cuestión, pero se volvió impío. Entonces normalmente vemos en la escritura, igual que la belleza, igual que el dinero, la altura, se pueden ver como bendiciones, pero son bendiciones que se pueden convertir en maldiciones por la soberbia que causa. Digamos, yo soy pequeño, yo he visto en otras personas lo que es ser muy alto. El hecho de que por estar tan por encima de todo el mundo llegan a tener un sentimiento de que lo están también en valor, en inteligencia, en otras cosas. Es muy extraño cómo funciona eso. Mientras que hay otros que por ser pequeños se sienten como... Y tampoco debería ser así, o sea, es por el mundo en el que vivimos donde todo es apariencias. Entonces la altura, como Lucifer, el más hermoso, quería ir a lo más alto. Volvemos a lo mismo de lo que hace la altura. Da una ilusión de grandeza, de fortaleza. De hecho, mi papá siempre me corregía cuando yo hablaba de alguien que era muy alto y decía es que qué grande. Mi papá siempre me decía, no es grande, es alto. Una gran diferencia entre grandeza y altura. Y de hecho, o sea, en muchos aspectos, la grandeza es algo espiritual, es algo mental, es algo intelectual. Y también puede ser grande para los lados, ¿verdad? Pero aún en eso hay diferencia. Una cosa es ser así grueso y otra cosa es ser alto. Así como el dinero puede engañar a una persona para considerarse más fuerte, la altura puede engañar a una persona para considerarse más poderosa, más valiosa, etc. Entonces, en ese sentido está utilizando aquí la altura de estas personas. Tristemente, una nación entera que tenga muchas riquezas y tras de eso físicamente altura, y tras de eso a través de la cultura queda programado en la mente de todo el mundo con las películas y así, aún la belleza física, ¿verdad? Porque han puesto una belleza específica como si fuera la única belleza que existe. Eso hace que quepan dentro de estas características que está poniendo Yahweh. Dice, de parte del pueblo de elevada estatura. Esa elevada estatura, como Saúl, los llevó a engañarse, a volverse soberbios. Y piel brillante, como repito, como la belleza física, de la apariencia que han vendido en países como Estados Unidos. De pueblo siempre temible, vuelvo y repito, como lo han hecho a través de todas las guerras. De gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Será traída al lugar del nombre de Yahweh de los ejércitos, al monte Sión. En sí, el punto general de todo el capítulo es que la nación con más poder, a la que más se le tiene miedo en el mundo, va a tener que humillarse ante el Todopoderoso eventualmente. Es el punto. Los que se creen Elohim en el mundo van a tener que reconocer que eran solo humanos, por más altos que fueran. Concuerda con los versos 11, 12 y 13 de Sofonías capítulo 2. Terrible será Yahweh con ellos, porque destruirá a todos los Elohim de la tierra, y se inclinarán ante él desde sus lugares todas las costas de la tierra. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Luego extenderá su mano contra el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en un lugar desolado. Ven como ahí menciona Etiopía, Asiria, Nínive. Por eso decía la tierra que está detrás de los ríos de Etiopía. O sea, no solo la nación de Etiopía, hay otra gente que está involucrada, como lo vemos en Sofonías. Luego extenderá su mano contra el norte, que es donde estaba Siria en ese tiempo, pero es donde hoy, ¿verdad? Sabemos, está Rusia, está Turquía, está Estados Unidos, estamos viendo que está China. Qué curioso que esos 4 países, que de fijo de uno de esos 4 se va a soltar el mal, y la escritura dice del norte viene el mal. O sea, de esos 4 se ha soltado el mal. Ahora mi punto es, en este tiempo final, ¿cuál es el que más mal va a traer, Estados Unidos o China? Un montón de gente tiene su plata puesta en Rusia. Entonces dice, luego extenderá su mano contra el norte y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en un lugar desolado. Nínive, como el Jonás, Ezequiel 39. Aquel día saldrán de mi presencia mensajeros en naves para aterrorizar a la confiada Cush, y vendrá angustia sobre ellos como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Muy bueno ese verso, confirma lo que estamos viendo aquí, cómo Etiopía está involucrada en toda la ira que viene. Y vuelvo y repito, a mí me parece interesante porque en nuestro tiempo Etiopía no ha sido una nación de mucho reconocimiento, pero el que lo mencione aquí es por el origen de Nimrod. Vuelvo y repito, al ser Cush la nación de la cual salió Nimrod, o sea, Cush era un hombre que tuvo a Nimrod, y ese Cush se convirtió en una nación. Entonces Nimrod viene de Cush. Por eso es que Cush o Etiopía representa algo tan negativo en la escritura.
porque el primer líder mundial que representa la bestia salió de Cush. Por eso Yahweh le habla tan directo y tan negativamente. Saldrán de mi presencia mensajeros en naves para aterrorizar a la confiada Cush. Curioso, cuando salieron naves, barcos, para llevarse negros de África para venderlos como esclavos, entre otras cosas, por el pecado en el que habían caído, fueron vendidos como esclavos, como Yahweh lo había prometido en Deuteronomio, por ejemplo. Y verán angustia sobre ellos como en el día de Egipto. O sea, lo que le va a pasar a Cush es como lo que pasó en el Éxodo. O sea, está hablando de que en el tiempo final, donde se da el segundo éxodo y envía 2 testigos como Moshe y Aarón, va a ser destruido Cush como lo fue Egipto. Y vuelvo y repito, Cush no es lo que era, entonces tiene que estar hablando de otra gente o de otra nación. Y de Cush salió Nimrod, líder mundial. Entonces a la nación a la que se refiere es el nuevo orden mundial que va a tener como líder a Nimrod, que salió de Cush. Y ese líder mundial, que es como Nimrod, algunos dirían, y es posible, clonado, puesto que encontraron el cuerpo de Gilgamesh. Se cree que Gilgamesh era Nimrod, entonces lo podrían haber clonado y vendría a ser la bestia. En todo caso, sea clon, sea reencarnación, o sea un humano del cual se representó en la escritura muchas veces, este hombre es como Nimrod. Nimrod salió de Cush, entonces este hombre representa a Cush, como el faraón de Egipto. Entonces Yahweh le dice a Cush que le va a pasar lo que le pasó a Egipto, porque en el final estará el líder mundial sobre el mundo como el faraón sobre Egipto, controlando a Israel como el faraón esclavizaba a Israel. Entonces manda a los 2 testigos para sacar a Israel. Entonces es muy importante entender eso, que no está hablando de la Etiopía literal de hoy en día, está hablando de lo que Etiopía o Cush representa, según lo que vemos en Génesis. Fue donde salió Nimrod, el líder mundial. Entonces representa el gobierno mundial del fin de los tiempos, que va a pasar por el segundo éxodo. Es como le pasó a Nabucodonosor. Daniel 4, 31, 32, 33, se convirtió en bestia del campo. Así es. Uy, buen punto, muy buen punto. Te voy a robar, hermana. Con respecto a lo que estaba mencionando yo ahora, de cómo una forma en la que se puede dar el castigo de los impíos que se alejan de Yahweh y se comportan como animales, es que se vuelvan literalmente animales en el milenio. Y te voy a robar por ese ejemplo. En Daniel vemos que Nabucodonosor, por su rebeldía, se hizo como una bestia. Yahweh lo convirtió en un animal. Ni siquiera se había muerto, lo cual es sorprendente. Y le salió pelo por todo el cuerpo y las uñas como garras. Andaba de 4 patas y se hizo básicamente un animal, hasta que reconoció que solo Yahweh da el reino, y en ese momento se volvió hombre otra vez. Leo rápidamente Daniel 4, 31, 32 y 33. Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Cosa más espantosa. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Como a los bueyes te apacentarán, o sea, legítimo, como la humanidad apacentando a los que antes eran humanos que se comportaban como animales. O sea, está diciendo, te vas a convertir en el becerro de alguien y lo van a tener que apacentar y llevar a comer paja y después a llevar a tomar agua como un animalito. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años pasó así, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Esto es clave, Él da el reino a quien Él quiere. Cuando hay un impío en el poder, sí, Yahweh lo quiso así. ¿Por qué? Por la maldad de los hombres. Entonces, cualquier líder que esté en el poder fue porque Yahweh lo quiso. Aunque haya sido por democracia o por monarquía que está ese poder ahí, ese líder. Aunque hayan sido todo el mundo haya ido a votar por esa persona, fue Yahweh el que al final determina quién está ahí. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Como les digo, o sea, no está en la escritura algo específico de que eso vaya a pasar literalmente, pero sí vemos partes como esa de Daniel donde se podría agarrar eso para decir que Yahweh nos está diciendo espiritualmente que los rebeldes de Babel, los de la gran ramera de Babel, se van a hacer animales como Nabucodonosor se hizo. Y cuando Daniel ve las 4 bestias, la visión de las 4 bestias, él ve a Babilonia como la primera y dice: la primera era como un león y tenía alas de águila. Nabucodonosor andaba como bestia, ¿verdad? Dice: con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán. Entonces ahí dice como león. Después dice: y tenía alas de águila. Le salieron plumas como de águila a Nabucodonosor. Yo también estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Eso muestra al final de los 7 años pasó de ser un animal
con plumas como de águila a volverse hombre otra vez porque reconoció a Yahweh. Y esa es la diferencia entre un hombre que acepta a Yahweh y uno que no. Aquel que no es como un animal por más que su figura sea humana. Jeremías 49:14 dice: he oído un mensaje de parte de Elohim, y un mensajero es enviado entre las naciones diciendo: reuníos y venid contra él y levantaos para la guerra. Job 9:26: se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. Acabamos de ver Babilonia conectado con águila. Vean cómo dice juncos y águila. Acabamos de ver juncos conectado con Etiopía, y águila está conectada con Estados Unidos, ¿verdad? Que es el ave que ellos tienen como el ave nacional.